presentarte, Jenny. Mi nombre es Marilena Ditilio y te estaré acompañando en este primer encuentro en la unidad curricular de evaluación del desempeño por competencias. Te doy la Ah, bueno. cordial bienvenida y espero que el encuentro sea de agrado para ti y de aprendizaje, tanto para ti como para mí. Claro que sí, así vamos, aprendiendo todos los días un poquito más. Así es. Bien, Jenny. Vamos a dar inicio el día de hoy con el plan de evaluación, ¿ok? Ok, perfecto. Bien, Chévere. la unidad curricular es evaluación del desempeño por competencias. Bien, vamos a trabajar 4 unidades. Bien, Ok, en este muy bien. caso, iniciamos la evaluación por competencias, la cual vamos a abordar el día de hoy y va a ser evaluada por medio de un ensayo. Bien, todo esto será subido a Ok, plataforma el día de hoy. En el transcurso de la tarde tendrán todo esto en plataforma. Bien, y la segunda evaluación que será los instrumentos para evaluar competencias. En este caso, haremos una actividad práctica donde ustedes van a elaborar sus propios instrumentos de evaluación a partir de lo que es la evaluación por competencias, este modelo, ¿ok? Solo tendremos esas dos evaluaciones y también, pues, tendremos 3 encuentros sincrónicos, de los cuales el día de hoy nos corresponde el primero y que trabajaremos la evaluación por competencias. Luego, la semana número 3 tendremos nuestro segundo encuentro, el cual ujú, pues hablaremos de los instrumentos para evaluar competencias. Hoy se ahondará solo un poco en lo que son las técnicas y los instrumentos, pero en este segundo encuentro sincrónico sí tendremos y ahondaremos en lo que es esta área para poderlo hacer este encuentro sumamente práctico y que se les facilite a ustedes el estructurar sus propios instrumentos. Luego tendremos la última perfecto. semana, bien, el desarrollo profesional y allí tenemos los 3 encuentros sincrónicos, 2 asincrónicos y las 2 evaluaciones. Esto, como te digo, será subido a la plataforma el resto de Ok, el resto de la perfecto. tarde, ¿ok? En relación Sí. a, eh, eh, al plan de evaluación, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? Bueno, ya cuando ya esté baja, que los instrumentos los pueda uno visualizar por la plataforma, pues ya podría yo tener alguna inquietud, ¿no? Alguna duda. Por los Vale. momentos, De pues, igual forma, cuando se les presente alguna duda, alguna inquietud, pues no duden en acudir a mí por el medio que se les facilite, ¿ok? ok. Profesora, su número de teléfono está, yo no me reflejé si está en el... Estoy en el grupo. Sí, señora. Allí me Ok, encuentras. ok, ok, chévere, chévere. Chévere. ¿Cómo no? Chévere. Bueno, dijimos ya que estos instrumentos van a quedar por la plataforma, los vamos a poder Sí, visualizar todo después. esto lo visualizan en plataforma, el plan de evaluación, el material que van a tener facilitado el día de hoy para lo que es Ok. la elaboración del ensayo y de igual forma para la elaboración de este ensayo tendrán allí las instrucciones a seguir, se les ¿Cómo facilita no? un material y de igual forma pueden consultar la fuente que ustedes consideren necesaria para la elaboración del ensayo. Ok, perfecto, mi profe. Vale, Perfecto. ok. Pues, bueno, Ya teniendo bueno, dale. entonces allí, vámonos a Ajá. lo que es eh, la unidad número 1 que corresponde Perfecto. a la evaluación por competencias, ¿ok? Si Sí, te señora. pregunto qué es una competencia, ¿qué me puedes decir, Jenny? La competencia, bueno, es como como medir, ¿no? Medir qué tanto sabemos en algo en específico entre varias personas, ¿no? Ok, bien. Cuando nosotros hablamos por competencia, O la función, ¿no? La función también que cumplen, ¿no? bien, aquí tenemos una cita de Covinger de 1996, el cual nos dice que una competencia es un conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. Quiere decir que la competencia entonces hace referencia a todas esas habilidades, conocimientos, bien, actitudes y valores que, que se trabajan en conjunto
Bien, todas van en sintonía para lograr una acción específica y que esa acción que se lleve sea eficaz. Cuando nosotros Ok. evaluamos por competencia y cuando decimos evaluar o la palabra evaluar, siempre nos llevamos a una medición, ¿verdad? Vamos a Sí, medir sí. algo. Cuando vamos a evaluar, lo que queremos es medir si se logró algo, ¿sí? Y aquí, cuando evaluamos por competencias, pues como nos dice allí el autor, pues nos enfocamos en los comportamientos y en un cúmulo de comportamientos que pues nos llevan a que al logro de estos elementos, cuando logramos estos elementos, pues nos llevan a que sea eficiente y eficaz lo que vamos a evaluar. ¿Ok? Sí, Entonces, señora. si hablamos de lo que es evaluar, que es una medición, lo tenemos en nuestra mente como una medición y ya sabemos lo que es Ujú. competencia, entonces nos vamos a lo que es la evaluación por competencia. Y según Sabalza Ok. 2003, nos dice que la evaluación de competencias y por competencias es un proceso de retroalimentación. Aquí debemos tener muy claro que este tipo de evaluación, cuando evaluamos por competencia, y ya lo vamos a ver ahorita, salimos mucho de lo que es la evaluación tradicional, ¿bien? En el cual el estudiante solo se convierte en receptor de conocimientos. Aquí lo podemos comparar mucho el conductismo o con el método tradicional, ¿bien? Ya que en esto se contrapone totalmente a ese tipo de métodos, ¿bien? Aquí, como lo dice el autor, es un proceso de retroalimentación. Cuando hablamos de retroalimentación, estamos haciendo referencia a seguir, a tener una constante comunicación, en este caso con el estudiante, y alimentar continuamente el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. También nos señala sobre la determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las competencias de referencia, mediante el análisis de desempeño de las personas en tareas y problemas pertinentes. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando hablamos de competencia en el área educativa, la competencia se demuestra haciendo. Y si lo llevamos hacia otras áreas, bien, ejemplo, tenemos ahorita en nuestro estado el ciclismo. Entonces, es una competencia. ¿Y cómo se demuestra? Haciendo. Lo demuestran los ciclistas haciendo. Y esto mismo pasa en el aula de clase. La competencia, los estudiantes la tienen que demostrar el logro de esta competencia haciendo. Y no solamente el estar sentados siendo unos receptores de información, como lo venía diciendo ahorita con el método tradicional, sino que por el contrario, aquí el estudiante debe hacer. Por eso lo llevamos mucho a lo que es el enfoque constructivista, ¿bien? Que se lleva Ujú. a que el estudiante tiene que hacer, no puede solamente estar siendo el receptor de información, ¿ok? Entonces, Ok. cuando hablamos de evaluación por competencias, en este sentido, pues es el tipo de evaluación de un proceso continuo. Bien, Eh, este tipo de evaluación debe ser una evaluación continua, no como acostumbramos, bien, a tener una evaluación en el cual el facilitador o el docente se convierte en dador de clase y al terminar su proceso de facilitar información y transmitir un conocimiento en específico, vamos al proceso de evaluar, sino que por el contrario, este tipo de evaluación es un proceso continuo en el cual se recoge información o evidencias a través de las distintas actividades que los estudiantes van haciendo. Bien, por eso les digo, la competencia se demuestra haciendo. ¿Y qué valora aquí? ¿A qué se le da valor? Por eso les decía al inicio, cuando hablamos de evaluación, aquí se demuestra el progreso del estudiante teniendo presente los resultados esperados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una competencia, nosotros ya tenemos planteado el resultado que queremos obtener. Bien, eh, Sí, señora. vuelvo con el ejemplo que les estoy dando ahorita del ciclismo. Bien, ¿cuál es el resultado que se espera obtener? El que llegue a la meta final y, en ¿Y este qué caso, gana?
pues el que gane, bien, como bien lo indicas. Pero en este caso, pues tenemos una competencia planteada y aquí es donde nos damos cuenta qué es lo que queremos que el estudiante logre. Bien, tú Bueno, ejerces en el área, Jenny. sí, sí. Bueno, ahorita realmente yo estaba ahora en dirección de educación en planta, ¿no? Estoy de vacaciones ahorita. Ok, Me reincorporo como subdirectora de una escuela estatal aquí en San Cristóbal. ok, excelente. Bien, ¿y de qué área eres? Yo soy dificultad del aprendizaje. Dificultad del aprendizaje. Muy bien, excelente. Ok, entonces, teniendo claro lo que es la evaluación y lo que es la competencia, y ya ahondando en lo que es la evaluación por competencias, que de manera muy general la tenemos como una evaluación continua, bien, en el cual tenemos la retroalimentación como elemento fundamental, entonces nos vamos a esto. Si tenemos lo que es objetivo y tenemos competencia, ¿será lo mismo, Jenny? ¿Perdón? Objetivo y competencia, ¿será lo mismo? No, yo pienso que no. Porque el objetivo es lo que uno va a transmitir, ¿sí? Es nuestro objetivo, es lo que tú le vas a impartir a los muchachos. Ok, Y la competencia es el resultado de que se logró cumplir con el objetivo, ¿no? Pienso yo, ¿no? ok. Aquí tenemos estos dos elementos porque son sumamente importantes, en el cual no vamos a confundir lo que es el objetivo y lo que es la competencia, porque eh, eh, específicamente, pues no es lo mismo. Cuando hablamos de los objetivos, bien, eh, eh, se tiende a confundir estos dos términos debido a que los dos pareciera que tuvieran el propósito que fuera el fin, el logro, ¿bien? Ujú, Pero cuando ujú. hablamos de objetivo, tenemos que se orienta hacia la planificación y la Pero quiero competencia competir. va más allá de la planificación. Ya vamos a entender un poquito más en cuanto a eso. Nos dice también que el objetivo se orienta hacia la actividad para el logro de metas y la competencia desea que se vaya mucho más a la formación del estudiante. ¿Ok? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque al momento de planificar, bien, y por lo menos de hacer nuestros instrumentos, vamos a tener claro esto, lo que es el objetivo y lo que es la competencia, porque el objetivo se me va más a la parte conceptual y lo que quiero con eso. Y cuando voy a la competencia, se refiere a lo que es el buscar la forma, bien, de que el estudiante adquiera un conocimiento y cómo se realiza ese proceso. Porque la evaluación por competencias vamos a evaluar todo el proceso. En la evaluación por competencias no evaluamos solo el fin, sino el proceso. Bien, eso es como cuando hablamos de la evaluación de forma muy general, bien, en el cual hablamos de los tipos de evaluación que tenemos, la diagnóstica, la formativa y la sumativa, bien. Y Ok, aquí entonces vamos a tener un poco de similitud con la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque en este tipo de evaluación por competencias evaluamos todo el proceso, no solamente el fin. Y esto es importante, aunque en la actualidad y ya que tú estás en la parte directiva, pues te das cuenta desde otro punto de vista cómo los docentes en la actualidad sigue, a pesar de que tenemos el constructivismo, que hablamos mucho del constructivismo y ujú. rechazamos el conductismo y ese modelo tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues nos damos cuenta de que gran parte de los docentes que ejercen sigue siendo conductistas. El constructivismo se ve muy poco y evaluamos siempre, por lo menos a nivel de media general y a nivel de educación superior, vemos que el tipo de evaluación que se aplica es la evaluación sumativa, ¿bien? Y que la Ujú. formativa y la diagnóstica se está dejando a un lado, siendo importante que tanto en la educación primaria o a cualquier nivel, la evaluación formativa es sumamente importante porque allí es donde vemos cómo los chicos o los jóvenes van
progresando y le vamos orientando como docentes, porque no debemos solo ser transmisores de conocimiento y de un contenido y de un área en específico, sino ir más allá. Y eso es lo que busca la evaluación por competencias, ¿bien? Valorar Ok. muchas veces las habilidades, las actitudes, los valores que tienen los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver un poco cómo esas habilidades podemos irlas desarrollando con los chicos, a pesar de que unos tienen más habilidades que otros en algunas áreas. Cuando trabajamos en la evaluación por competencias, buscamos que se desarrollen habilidades tal vez que los chicos tienen allí escondiditas. ¿Bien? Ok, perfecto. ¿Alguna preguntita hasta ahora? No, profe, vamos bien. Ninguna. Bien, muy bien. Entonces seguimos con el enfoque por competencias. Este enfoque por competencias, pues, nos dice que tiene como fin que los estudiantes obtengan el aprendizaje por medio de situaciones prácticas y entornos experimentales, contraponiéndose de esta manera a los enfoques clásicos y tradicionales. Lo que te vengo comentando, Jenny, salimos un poco de lo que es esa zona de confort en la que los docentes en la actualidad están inmersos, en esos enfoques clásicos y tradicionales de dar una clase, de sonó el timbre, salimos, todo, estamos mecanizados en el aula de clase a través Sí, señor. de transmisión de conocimientos. Y eso se hace sumamente evidente en las instituciones educativas. ¿Qué busca este enfoque por competencias? Pues no se ocupa tanto de qué voy a enseñar, bien, como lo veíamos en los objetivos en la lámina anterior, en la cual nos hablaba es importante en los objetivos la parte conceptual. ¿Qué voy a enseñar? A ver, a nivel de primaria, ejemplo, al área de matemática, entonces, ¿qué voy a enseñar? Bien, entonces aquí me voy a lo conceptual, pero esta evaluación por competencias pues sale mucho del qué se enseña, sino se enfoca en cómo se enseña. A ver, voy a los chiquiticos, voy a enseñar sumas, ¿cómo lo enseño? Bien, no la Ujú, parte conceptual, ¿qué es una suma? El símbolo de la suma, y vamos a sumar y ujú. vamos a llevar, y no, aquí, ¿cómo lo voy a enseñar? De ¿Qué manera la vamos a utilizar? exacto. ¿Y qué voy a hacer con eso? El chico aprendió a sumar, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo va a necesitar? Bien, no solamente quedarnos en que lo aprende, sino ir más allá. ¿Para qué lo va a utilizar? ¿Para qué lo va a necesitar? Bien, y la evaluación por Ok. competencias, pues busca conseguir que se consiga, valga la redundancia, la competencia de manera satisfactoria. Bien, Ujú, no solamente es llegar en el ejemplo que te estoy dando, saber que ujú. el niño aprende a sumar, sino que por el contrario sea satisfactorio y que lo llevemos al más allá, donde el niño lo va a utilizar. Eh, si nos vamos por otra parte al enfoque por competencias, pues tenemos que si nos vamos a lo que son los contenidos básicos, ya va que se me... Ok. A los contenidos básicos tenemos que eh, el enfoque por competencias busca una metodología dinámica y participativa. Bien, ¿por qué dinámica y participativa? Por lo mismo que te vengo mencionando, no podemos, en este caso, bien, que el estudiante simplemente permanezca sentado 90 minutos, por ejemplo, si fuera a nivel de media general, bien, los lapsos a Ujú, nivel de primaria son mucho más largos, bien, pero nos ujú. vamos a nivel de media general, por lo menos, de tener a los chicos 90 minutos sentados siendo receptores de conocimiento, sino que la metodología sea mucho más participativa. Eh, ¿Qué busca el enfoque por competencias? Primeramente, que adquiera las nociones básicas de un área. Ejemplo, si nos vamos al área de Ujú. geografía, bien, hasta que el estudiante, por Ok, ejemplo, no maneje los estados y las capitales, este tipo de evaluación no permite el avance. Bien, ok. aunque parece un poco compleja este tipo de evaluación, porque dirá, tenemos 40 chicos en un aula, 35, hasta que todos no se lo aprendan, ¿cómo no avanzamos? Bien, es algo complejo en la actualidad
Pero este enfoque busca eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo al estudiante, y volvemos al ejemplo tal vez el anterior, el de las sumas, si el niño no me sabe sumar o si el niño no me sabe multiplicar, ¿cómo el niño me va a aprender a dividir? Dividir, Bien, claro, exactamente. entonces este tipo de evaluación me lleva a que no podemos avanzar hasta tanto los estudiantes no tengan las nociones básicas del área. ¿Por qué? Porque si tenemos un chico que me sale aplazada en X área, bien, porque, y era lo básico del desarrollo de esta asignatura, el chico va a seguir, bien, con ese mismo proceso en el cual su evaluación tal vez siempre va a salir reprobada porque no adquirió las nociones básicas. Y vuelvo a por lo menos el área de matemática. Si no sabe multiplicar, el chico no me va a saber dividir. Y si no me sabe dividir, entonces yo cómo voy desarrollando otras temáticas si el chico aún no me ha adquirido lo básico. Entonces, Exacto. este tipo de evaluación se enfoca en eso, ¿bien? Perfecto, Entonces, pues. no se avanza hasta que, o no se avanza, no se sigue hasta el siguiente nivel hasta que el, Porque no dominamos las nociones hasta que no básicas. se dominen las nociones básicas de una unidad y hasta que se asimile correctamente lo que es X material o X contenido. Bien, y las Sí, pruebas Fernando. evaluativas son actividades prácticas. Aquí los vamos a ver cuando Ok. veamos las técnicas. Hay que ir ya en la actualidad. Tenemos un mundo globalizado, la tecnología va avanzando aceleradamente de una manera impresionante desde los más chiquiticos hasta ya los más grandes, pues vemos cómo se utilizan todas estas actividades. Entonces, si el mundo va avanzando, si tenemos un mundo globalizado, la tecnología avanza enormemente, pues también debemos llevar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de actividades prácticas y las evaluaciones también. Por eso creo que se hace importante las áreas por lo menos de biología, todo eso que tiene que ver con laboratorios de biología, de física, de ciencias de la Tierra a nivel de media general, a los chicos de Ujú. primaria, irlos enseñando a través de actividades lúdicas que me permitan obtener esa enseñanza de una manera fuera de lo tradicional y lo clásico. Bien, y que se me lleve a actividades evaluativas prácticas donde exista una motivación por parte de los chicos que me sale de esa zona de confort que ya todos nos encontramos, tanto los chicos como el personal que nos encontramos en instituciones educativas, ya vemos cómo se encuentran todos en una zona de confort. Sí, sí, sí. No, Entonces, y les gusta más a los muchachos también, son más llamativas para ellos. claro, y también pues salimos de lo que es lo tradicional y ellos obtienen un aprendizaje de mejor manera. Entonces tenemos que la evaluación por competencias requiere obtener información en todos los aspectos que la conforman. ¿Cuáles aspectos? Por ejemplo, el cognitivo, que es el saber hacer, el saber por qué lo hace. Bien, entonces aquí vemos cómo se me conjugan elementos que son importantes en el contexto de la evaluación por competencias. Evidenciar bien y obtener información de los estudiantes a través de esto, del saber hacer y el saber por qué lo hace, y llevando luego esto al saber cómo lo hace y para qué lo hace. Porque siempre escuchamos pues, en los chicos también que me dicen, a ver, pero ¿esto para qué me sirve? Si yo voy a ser ingeniero, ¿esto para qué me sirve? Si yo voy a ser médico, ¿esto para qué me sirve? Lo escuchamos en las instituciones educativas por parte de los estudiantes, pero ¿para qué? Entonces tenemos que buscar para qué lo hace y para qué le va a servir al estudiante, ¿ok? Cuando Perfecto. hablamos de la evaluación por competencias, tenemos tres elementos básicos aquí, que es el antes, el durante y el después. Bien, cuando Ujú. hablamos del antes, hablamos de la evaluación inicial, esta evaluación que hacemos de las necesidades que tienen, y aquí esto lo podemos llevar al que conocemos como el diagnóstico. ¿Qué necesidades tiene el grupo para yo poder plantear unas competencias específicas al momento de evaluar? Y la Ok, evaluación base. Esta evaluación base es la que nos lleva, como su palabra bien lo indica, a tener una base en cuanto al área.
y que esta base me sirva para el desarrollo de, ejemplo, un mes, un área, un Ok. proyecto que voy a Un desarrollar a nivel proyecto que de, vaya a desarrollar. un proyecto, un lapso a nivel de media general. Bien, luego Ujú, tenemos perfecto. el durante, que es la evaluación formativa. Bien, y la que te mencionaba hace un momento, en el cual si tenemos una evaluación formativa, esta es la que nos permite ir evaluando, ir evidenciando, ir obteniendo información a través del proceso. Bien, y que aquí es donde vamos continuamente corrigiendo al chico, orientando al chico, retroalimentando la información que se va dando y que se va desarrollando. Luego tenemos Ujú. el después, que es la integradora y que es la evaluación de los resultados. Pero es importante saber algo. Cuando evaluamos, a pesar de que lo decía al inicio, evaluar ya es emitir el juicio si se obtuvo, si no se obtuvo el aprendizaje, bien, esto, esta calificación tal vez que me dé, no me lleva al resultado verdadero. Y siempre lo digo cuando hablo en el área de evaluación, porque un chico me puede sacar 20 en un examen el día de hoy, pero esa información, si es la información base que requiere el estudiante y yo dentro de 2 meses vuelvo a preguntar lo mismo y el chico no se acuerda, quiere decir que esos resultados fueron los más eficaces y eficientes para el proceso del chico. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque No. aquí es donde vemos que se obtuvo el aprendizaje, pero de manera momentánea. Tal vez porque no se utilizaron las técnicas adecuadas, porque fuimos solo transmisores de conocimientos, porque el chico simplemente lo que de manera coloquial, como lo dicen, me lo caletrié, ¿bien? Ujú. Y aquí entonces vemos que el aprendizaje no se obtuvo, así que este después debemos ser muy conscientes de que por eso la evaluación por competencias busca una continuidad en el proceso, de manera Ujú. de que todo tenga una estructura el cual me permita que todos esos contenidos que vamos desarrollando se vayan utilizando a lo largo y se vayan retroalimentando, porque no podemos decir, vamos a hablar de los mapas en el primer tema y luego el segundo, el tercero y el cuarto y en el quinto, nunca más dijimos que el mapa existe. Entonces aquí ya se nos Ok. olvida lo que es el mapa. ¿Bien? Ujú. Sí, Entonces, señorita. por eso tenemos que tener cuidado para que los resultados sean eficientes y eficaz, que se realice el proceso desde la base y que todo este proceso sea un proceso continuo. ¿Ok? Perfecto. ¿Vamos bien por ahí? Sí, muy bien. Muy bien, Jenny. Seguimos. En relación a las técnicas y los instrumentos de evaluación por competencias, estas técnicas e instrumentos, pues nos sirven a nosotros para evaluar, para obtener esa información, recolectar evidencia de un tema que se ha venido desarrollando. Y allí tenemos algunas de ellas, que es la observación, las entrevistas, los proyectos, el aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, simulaciones. Ajá. Tenemos entonces las técnicas y los instrumentos de evaluación por competencias, que fue los que te nombré, que están allí en la lámina. Bien, te Sí, decía que señorita. esto son las técnicas y los instrumentos, pues nos permiten a nosotros los docentes Ujú. recabar esta información. Es el proceso por el cual recabamos información para poder emitir un juicio, que es lo que tenemos al momento de evaluar, que emitimos el juicio. Bien, entonces tenemos la primera, que es la observación. Esta técnica, pues, es la que mayormente se emplea en la evaluación por competencias, ¿ok? Ya Sí. que a través de la observación se observan las actividades que realizan los estudiantes. Aquí es donde nos damos cuenta qué está haciendo el estudiante, vamos a ir recabando información de qué habilidades va a ir desarrollando a través de las distintas actividades que ellos desarrollan. Y es importante que debemos tener instrumentos que estén acordes bien al objetivo para la técnica de la observación. Es decir, debemos Ok. tener un instrumento que esté acorde a la actividad que los chicos están haciendo y que sea un instrumento sumamente objetivo, ¿ok? Ya que Ok. al momento de utilizar la observación, no todos apreciamos de la misma manera.
Bien, así que debe ser un instrumento sumamente objetivo. Luego nos vamos a las entrevistas. En cuanto a la entrevista, es una conversación que tenemos bien intencional con los estudiantes. Esta puede ser estructurada, puede ser semiestructurada, bien, o también puede ser oral y se desarrolla a través de un diálogo. Aquí es cuando tenemos esa conversación con el estudiante y que nos permite, como su palabra bien indica, llevarlo a lo que es una entrevista, ¿bien? Y se sugiere utilizar este tipo de técnica cuando la información que queremos recabar, pues tal vez el estudiante no me lo vaya a plasmar por escrito, tal vez en momento de confidencialidad, tal vez la parte socioafectiva, ¿bien? Que nos permita tener un contacto más cercano en persona y oral con los estudiantes. Luego tenemos los proyectos. Los proyectos pues son actividades abiertas con alto nivel de autenticidad debido a que se lleva al contexto real. Cuando decimos vamos a realizar un proyecto, lo llevamos a lo real, al contexto real. Un proyecto medioambiental en el cual pues vamos a abordar, por ejemplo, la contaminación en la institución, en la comunidad donde se encuentra la institución. Vamos a realizar un proyecto en el cual lo llevamos al tema real. Aquí, este tipo de técnica contribuye mucho a lo que es la adquisición de competencias relacionadas con la vida real, con la construcción Claro. de la propia identidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema que te digo de contaminación en la comunidad donde se encuentra, por ejemplo, la institución educativa, si hay un tipo de contaminación. Esto, ejemplo, contaminación del agua. Entonces aquí vamos a llevar de que el estudiante también construya a través de su identidad propia, bien, la importancia del recurso agua, ¿ok? Y la Ok. importancia de no contaminar, del cuidado, de que es un recurso vital para la sociedad. Y esto nos lleva a que el estudiante se sienta en sintonía también con su identidad, con lo que se está formando como ciudadano, como persona, ¿bien? Y llevarlo al mundo que lo rodea. Luego Ujú. tenemos el aprendizaje basado en problemas. Este aprendizaje, pues, lo hemos escuchado en gran parte, sobre todo en instituciones de primaria, lo he escuchado mucho, ya que nos lleva a trabajar con problemas reales, ¿bien? Como estímulo para desarrollar distintas habilidades. Gracias. Para desarrollar distintas habilidades en la solución de problemas y adquirir conocimientos específicos. Esto lo trabajamos desde un problema inicial. Bien, y de ese problema inicial, pues los estudiantes a través de su creatividad buscan las posibles soluciones. En el estudio Ujú. de casos, bien, en el estudio de casos tratamos casos reales o que podrían serlo. Entonces planteamos distintos casos y aquí, pues, a través de proyectar los conocimientos adquiridos previamente, pues los estudiantes disponen de buscar también, así como el aprendizaje basado en problemas, posibles soluciones a los casos planteados o lo que se plantea en ese caso en específico. Luego tenemos las simulaciones, aquí lo que venía mencionando anteriormente en cuanto a la globalización, a la tecnología, cómo contamos en la actualidad y disponemos de programas informáticos que permiten utilizar este tipo de simulaciones para proyectar distintos conocimientos y distintas temáticas. Bien, por ejemplo, vamos a simular a través de un simulador específico el espacio. Bien, Ok. cuando hablamos de sistema solar. Luego tenemos las rúbricas que se convierten en guías de puntuación, en el cual por medio de estas guías de puntuación, pues valoramos el desempeño del estudiante en distintas áreas, valorando cómo fue la ejecución de esa actividad, cómo se desarrolló. Y por último tenemos el aprendizaje cooperativo, que aquí pues lo trabajamos por medio de actividades grupales en los cuales los estudiantes pues desarrollan habilidades tanto cognitivas como sociales,
bien, en el intercambio, en el feedback que tiene con los demás compañeros, intercambian habilidades, intercambian conocimientos, intercambian experiencias, bien, y nos llevan al aprendizaje cooperativo. Y luego tenemos los tipos de competencias, que es la lingüística, la matemática, la competencia digital, la personal y la social, la competencia ciudadana, la cultural y artística, la emprendedora y la competencia aprender a aprender. El tiempo se nos termina, pero este tipo de competencias las vamos a abordar y las vamos a desglosar, cada una de ellas, para el encuentro sincrónico que tendremos dentro de 2 semanas, ¿bien? Con la finalidad de que con base a estos tipos de competencias nosotros podamos estructurar los instrumentos de evaluación. Es decir, para el instrumento debemos tener clara la competencia, la técnica y allí sí estructurar el instrumento, ¿ok? Entonces nos quedan pendientes los tipos de competencias para el próximo encuentro. Cuéntame, Jenny, de manera general, ¿qué te parece este tipo de evaluación por competencia? No, pues me parece muy bueno porque uno puede buscar cuál es la idónea, ¿no? Según el caso que se nos se nos presente, ahí podemos escoger cuál es la que se amerita, la que debemos utilizar en dicho momento, ¿no? En dicho espacio. Excelente. Y pues, para finalizar, tenemos que la evaluación por competencias pues se convierte, volvemos a repetir y eso tenemos que tenerlo sumamente claro, Retroalimentación. de la retroalimentación y el proceso continuo de la evaluación, de que no se realiza en el momento final, ni como evaluación final, ni como emitir un juicio, sino que se me lleva de manera progresiva y hasta que no tengamos elementos básicos no podemos continuar. Y eso es sumamente importante, ya que aquí todos los chicos, al tener conocimientos básicos, nos va a llevar a que el desarrollo de la asignatura, del área, del lapso o del proyecto se me desarrolle de mejor manera. Sí, sí. Por lo menos en el área de la matemática tenemos, como tú decías, ¿no? Un ejemplo, cuando un niño tiene una debilidad en matemática desde sus bases, siempre va a presentar problemas en el desarrollo de todos los diferentes grados que tenga porque no tuvo unas buenas bases de matemáticas. Entonces, Exacto. ahí cuando hablamos de que tiene que tener uno, de verdad, el conocimiento cuando uno comienza, ¿no? En las bases, Sí, las primeras, así es. muy importante. Bueno, Jenny, un placer haber estado contigo, haber compartido contigo este encuentro. Todo va a estar en plataforma el día de hoy, en el transcurso de la semana. De igual forma, para los chicos que no estuvieron presentes en el encuentro, van a tener el video de la clase también en plataforma. Y cualquier duda, estoy en el grupo, me escriben, me mandan un mensajito y con todo gusto les atiendo. Bueno, encantada, ¿no? Que Muchísimas estés gracias, muy profesor. bien, Jenny, que tengas un feliz día y que Dios te bendiga.